Hola chiquillos, ¿cómo están? Como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea la hora que están escuchando y viendo esta videoclase. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del músculo cardíaco y generalidades respecto a cómo se produce el proceso de la contracción. Evidentemente, antes de partir con todo, aquí tenemos expuesto y presente los resultados de aprendizajes y de qué manera entonces va a estar tributando a su formación como enfermeros. Y como siempre hay que partir introduciendo el tema y hay que partir comentando que el corazón es una doble bomba bicameral, es decir, cada una de estas bombas tiene dos cámaras distintas que se dividen en el corazón derecho, que bombea principalmente sangre en dirección a los pulmones y que está compuesto por una aurícula derecha y por un ventrículo derecho. También por otra parte tenemos una segunda bomba que es el corazón izquierdo, que bombea sangre a todos los órganos y que está compuesta por la aurícula izquierda y por el ventrículo izquierdo. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo trabajan de manera coordinada para entregar entonces la ritmicidad cardíaca, que es una asociación de contracciones coordinadas, y todo esto se da gracias a una transmisión de potencial de acción de manera coordinada. Lo que estamos viendo acá entonces es la estructura del corazón. Vemos que a través de la vena cava superior llega la sangre cargada con CO2 desde la estructura superior del cuerpo, viene principalmente desde el tórax y de la cabeza, y también tenemos que viene la vena cava inferior, y la vena cava inferior trae sangre cargada con CO2 desde el abdomen y las extremidades inferiores. Estas dos venas, vena cava superior e inferior, llegan hasta la aurícula derecha, y de la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasan hacia la arteria pulmonar. Una vez que llegan al pulmón, entonces se entrega el CO2 a la membrana alveolo-capilar para poder eliminar el CO2, y de forma simultánea se recibe el oxígeno para devolverse a través de las venas pulmonares en dirección a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y desde el ventrículo izquierdo sale por la aorta para entregar la sangre esta vez cargada de oxígeno a todos los tejidos del organismo. Y obviamente, si nosotros estamos hablando de una clase de fisiología, tenemos que hablar acerca de la fisiología del funcionamiento del miocardio o del músculo cardíaco. En primera instancia hay que considerar que el corazón tiene diferentes músculos. Está el músculo auricular y el músculo ventricular. Y en términos muy generales, el músculo auricular y ventricular tiene una función bastante similar a lo que le hace el músculo esquelético, porque también actúa gracias a la interacción entre la actina y la miosina. Pero también el corazón tiene un tercer tipo de fibra muscular, que son las fibras musculares de excitación y conducción, que se contraen débilmente a razón de que tienen una menor cantidad de fibrillas contráctiles, pero tienen una gran capacidad de realizar descargas eléctricas rítmicas de forma automática generada por el potencial de acción, y permiten entonces que la corriente literalmente pueda circular a través del corazón, y de esta manera entonces generar el estímulo suficiente para que el músculo auricular y el músculo ventricular puedan contraerse por efecto de la interacción entre la actina y la miosina. Lo que estamos viendo acá se refiere entonces a un esquema, un dibujo de cómo es un músculo del tipo cardíaco, y si nos damos cuenta es un tipo de fibra dispuestas en un retículo que se comienza a dividir, como lo vemos acá, para que posteriormente nuevamente se combinen y posteriormente se comienzan a dividir, como los vemos en este segmento. Entonces vemos que son estas especies de retículos o fascículos que se van dividiendo y se van combinando en la extensión completa del músculo cardíaco. También de forma simultánea vamos a encontrar el llamado disco intercalado. Y esto disco intercalado es finalmente el que cumple una función más o menos similar a la que cumplía el disco Z. Recordemos que el disco Z marcaba los límites entre una unidad contráctil y la siguiente. Y aquí más o menos lo mismo, aparecen entonces los llamados discos intercalados. Es por lo anterior que nosotros podemos mencionar que el músculo cardíaco es una especie de sin sitio.
Definimos in situ como una célula que posee varios núcleos resultantes de la función de varias células, que es como lo que podemos estar viendo en este tipo de músculo. Como les comentaba recién, posee discos intercalados que tienen la función de ser una membrana plasmática que separa la célula entre sí y que entonces da lugar a la formación de la fibra muscular a través de células que son individuales pero que están conectadas entre sí y en paralelo. También podemos ver una estructura dentro de este sinsitio, unión comunicante, también conocida como unión en hendidura, donde aquí podemos ver que tenemos discos intercalados, que esta estructura que comentábamos recién, que entre sí se fusionan, quedan juntas. Y de esta manera entonces tenemos que los iones fluyen fácilmente entre el líquido intracelular de una célula y la siguiente. De esta manera entonces también, como fluye fácilmente los iones, también puede fluir fácilmente el potencial de acción de una célula a la siguiente. Y en estricto rigor, este sinsitio en realidad es doble, porque posee un tipo de músculo a nivel auricular y un tipo de músculo a nivel ventricular, ambos separados por un tejido fibroso que rodea las válvulas. Y ojo, que en este tejido fibroso que rodea las válvulas no se puede producir una buena conducción desde las aurículas a los ventrículos. Y es por lo mismo entonces, reconociendo que este tejido fibroso tiene una mala capacidad para poder conducir el impulso nervioso desde las aurículas a los ventrículos, el impulso nervioso corre a través de un sistema de conducción haz auriculoventricular. Es decir, este haz auriculoventricular, como lo estamos viendo acá, permite entonces que el potencial de acción pase desde las aurículas a los ventrículos sin que pase necesariamente directamente por el músculo, sino que lo hace por esta especie de cables que están inervando el músculo cardíaco. Y como el primer impulso nervioso se da en las aurículas y posteriormente en los ventrículos, logramos explicar de por qué existe un pequeño retraso desde la contracción de la aurícula hasta que finalmente se va a estar contrayendo el ventrículo. Para comprender bien cómo se produce entonces el proceso de la contracción del músculo cardíaco, vamos a ver lo siguiente, porque vamos a hablar del potencial de acción. Potencial de acción que en el caso del músculo cardíaco es de aproximadamente en promedio 105 mV, porque va desde los menos 85 mV a los 20 mV. Y este potencial de acción tiene dos momentos. Primero aparece la despolarización, que forma esta espiga inicial, esta que estamos viendo acá. Pero esta despolarización se mantiene por cerca de 0.2 segundos, es decir, 15 veces más que la contracción del músculo esquelético. Y una vez que se acaba este tiempo, se produce entonces una rápida repolarización del músculo cardíaco. ¿Esto por qué se produce? Se produce porque la membrana miocárdica tiene ciertas características en cuanto al potencial de acción. Primero, la membrana celular del corazón abre los canales rápidos de sodio. Los abre exactamente igual como se abre el canal rápido de sodio en el músculo esquelético. Exactamente lo mismo. Pero hay que considerar que la apertura del canal rápido de sodio dura solamente un par de milésimas de segundo. Pero también de forma simultánea, y una diferencia que se marca en la membrana miocárdica versus otros tipos de contracciones musculares, ya sea esquelética o del liso, vemos que en la membrana miocárdica se abren también los canales lentos de sodio, también conocidos canales de sodio tipo L, también conocidos como canales de sodio-calcio. Que estos están abiertos no por milésimas de segundo, sino que están abiertos por décimas de segundo, permitiendo entonces el paso del sodio y del calcio al interior del líquido intracelular. De esta forma entonces tenemos que el sodio genera que se prolongue la despolarización y de forma simultánea disminuye la permeabilidad del potasio, haciendo entonces que se produzca este efecto meseta porque se está prolongando y manteniendo la membrana despolarizada y por lo mismo entonces se mantiene el corazón contraído. Y de forma simultánea, el calcio que ingresa al líquido intracelular estimula al retículo sarcoplásmico. ¿Por qué? Porque el calcio
llega hasta el receptor de rianodina ubicado en el retículo sarcoplásmico, haciendo entonces que el retículo sarcoplásmico esté generando y liberando más cantidad de calcio. ¿Cuáles son las fases entonces que podemos ver dentro de este potencial del miocardio? Tenemos la fase 1, que se llama la despolarización de la membrana, que se produce por una apertura del canal de sodio rápido, pero también se abre el canal lento de sodio. Luego, la fase 1, tenemos la repolarización, que se produce por el cierre del canal rápido de sodio, haciendo entonces que el potasio pase del líquido intracelular al extracelular, pero de forma simultánea en que se cierra el canal rápido de sodio, se mantiene abierto el canal lento de sodio. Luego tenemos la fase 2, que es la meseta, donde vemos la apertura del canal rápido de calcio. También vemos el ingreso de calcio al intracelular a través de los canales lentos. Y también esto produce el aumento del calcio intracelular, produce la retención del potasio en el intracelular, producto de que el canal de potasio se cierra, haciendo entonces que se mantenga por un momento la despolarización. Finalmente tenemos la repolarización, que se produce porque se cierra el canal rápido y el canal lento de calcio, haciendo entonces que el canal de potasio se vuelva nuevamente a abrir, permitiendo entonces la salida del potasio hacia el extracelular. Con todo lo anterior, entonces, somos capaces de determinar que la velocidad de conducción en el miocardio, es decir, en el músculo cardíaco, es solamente de 0,3 a 0,5 metros por segundo, que es una 250ava parte de la velocidad de la fibra nerviosa, y es un décimo de la velocidad de conducción del músculo esquelético. Eso ocurre en el miocardio. Por otra parte, en la fibra de Purkinje, la velocidad aumenta de manera importante. Aumenta a 4 metros por segundo. De esta forma entonces logramos explicar de por qué hablamos de que el corazón tiene tres tipos de músculos. El músculo auricular, el músculo ventricular y también las fibras conductoras. Y también dentro de lo anterior, recién conversábamos y comentábamos que tenía este periodo de reposo que se llama el periodo refractario. Y el periodo refractario, lo normal es que sea de 0,25 a 0,35 segundos de tiempo que ocurre desde que termina una contracción, producto de que tenemos el fin de la repolarización, hasta que comienza la siguiente contracción, que es el inicio de la despolarización. Si bien es cierto, es el tiempo normal, existe también el llamado periodo refractario relativo, que es un tiempo de 0,05 segundos donde el corazón es muy difícil de excitar. Y eso se genera con la intención de evitar que se produzca la siguiente contracción del corazón antes que la primera haya finalizado. Ojo, que gracias a estos eventos podemos entender lo que se refiere a las llamadas extrasístoles. Cuando vemos que una extrasístole, es decir, que una contracción extra de parte del ventrículo se da antes del tiempo relativo, es decir, cuando se produce una contracción del ventrículo antes que la anterior haya finalizado, se le llama extrasístoles tempranas. Por otra parte, si tenemos que la extrasístole, que es esta contracción extra del ventrículo, se da después de este periodo relativo, se le llama entonces una extrasístole tardía. Ya por fin hemos hablado entonces y hemos logrado comprender que el proceso de la transmisión del impulso nervioso se da a través de las fibras, pero que aún así, insisto, que el músculo cardíaco a nivel de la aurícula y el ventrículo responden a características similares a como si fuera el músculo esquelético. Por lo mismo entonces tenemos que considerar y conversar de cuáles son las características de los filamentos. Y aquí la verdad es exactamente lo mismo. Tenemos que el filamento de miosina está compuesto por moléculas de miosina, que son 6 moléculas polipeptídicas. De estas cadenas, 2 son llamadas cadenas pesadas porque se enrollan entre sí. Cada una de estas cadenas se enrollan entre sí, formando una doble hélice. Y esta doble hélice se le conoce y se le llama cola de miosina. Y las diferentes colas de miosina de diferentes filamentos entre sí se van agrupando.
Pero también tenemos que en el otro extremo de esta cadena pesada no se plegan entre sí, sino que de hecho se separan, para posteriormente que cada cadena por separado se autoenrollan sobre sí mismas. Y este autoenrollamiento de cada hebra de la cadena pesada se le une a cada una dos cadenas ligeras, formando entonces la llamada cabeza de miosina. Cabeza de miosina que está unida a la miosina por el brazo. Y es la unión del brazo con la cadena de miosina, entonces que forma el puente cruzado, que es esta estructura que se une al filamento de actina. Solamente volver a mencionar que la cabeza de miosina tiene una actividad ATPasa, es decir, la cabeza de miosina tiene la posibilidad de convertir el ATP en ADP más un fósforo inorgánico, cargando entonces la cabeza de miosina para que pueda entonces tener una mayor afinidad hacia el filamento de actina. También vemos que el segundo filamento, que es parte del proceso de la contracción del corazón, es, además de la miosina, la actina. Pero ojo, aquí la actina no se une al disco Z. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco no tiene disco Z. Este filamento de actina posee un esqueleto que es una doble cadena de F-actina, y esta doble cadena de F-actina posee los puntos activos, y los puntos activos van a estar interactuando con el ADP que va a estar presente en el puente cruzado. Además de eso, este filamento de actina posee una proteína llamada la tropomiosina, y la tropomiosina lo que hace es cubrir los puntos activos, y como cubre los puntos activos, bloquea el contacto de la miosina con la cadena de actina. Finalmente también tenemos que existe también la troponina como complejo de 3 subunidades, donde vemos la troponina I, la troponina T y la troponina C. Recordando que la troponina I tiene una afinidad por la actina, haciendo entonces que la troponina tenga la posibilidad de pegarse a la actina. También vemos la troponina T, que es aquella que tiene mayor afinidad por la tropomiosina, haciendo entonces que la troponina se fije a la tropomiosina. Y también tenemos la troponina C, que es aquella que se encarga de mantener la afinidad con el calcio. Es decir, esta troponina actúa casi como un pegamento que permite que se mantengan juntas la troponina, la tropomiosina y la actina, y de forma simultánea va a estar recibiendo en su subunidad C el calcio para activar entonces todo este proceso. ¿Qué debería entonces esperar? Debería esperar que cuando el calcio tome contacto con la troponina C activa por completo el complejo troponina, indicándole a la troponina T que empiece a traccionar la tropomiosina, porque al momento en que te tracciona la tropomiosina deja de cubrir el punto activo. Y como el punto activo queda descubierto, el punto activo puede interactuar con el ADP del puente cruzado, y de esa manera entonces tenemos que ambos filamentos se van a juntar para posteriormente generar el proceso de la contracción muscular. Y siguiendo entonces con este proceso del acoplamiento, excitación, conducción del miocardio, tenemos que comprender que el mecanismo de potencial de acción es el que contrae las miofibrillas, y de aquí en adelante esta contracción de la miofibrilla es exactamente igual a como se produce en el proceso del músculo esquelético, con una pequeña diferencia. En el músculo esquelético, el calcio que genera la estimulación de la troponina viene exclusivamente desde el retículo sarcoplásmico. Aquí la diferencia está en que el calcio que genera el estímulo de la troponina no viene solamente desde el retículo sarcoplásmico, sino que también viene desde el líquido extracelular que se reúne acá en el túbulo T. ¿Qué es el túbulo T? El túbulo T es una invaginación, es una especie de conducto que se forma en el sarcolema. Recordando que el sarcolema es la membrana plasmática de la célula, así que en ese sector vamos a ver que va a haber una acumulación importante de calcio para permitir entonces que ingrese fácilmente al interior de la célula miocárdica. Y aquí vamos a observar que una vez que llega el impulso nervioso,
a la célula miocárdica, ingresa sodio al interior de la célula y sale calcio. Pero así como sale una fracción de calcio, también de forma simultánea se produce la apertura de los canales lentos de calcio, haciendo que el calcio que se estaba escondiendo en el túbulo T logre entrar al interior de la célula miocárdica. Tal como lo estamos viendo acá, vemos entonces que el calcio ingresa a través del canal lento de calcio al interior de la célula miocárdica. Una vez que esto ocurre, el potencial de acción viaja por la fibra muscular cardíaca y va entonces a llegar hasta el retículo sarcoplásmico, haciendo entonces que el potencial de acción generado por el ingreso de sodio genera la activación del retículo sarcoplásmico para que libere calcio. Y de forma simultánea vamos a ver que el receptor de rianodina recibe calcio, estimulando la liberación de aún más calcio. Tal como lo estamos viendo acá. Entonces tenemos que el ingreso de sodio, que es esta pelotita amarilla, genera que se despolarice el retículo sarcoplásmico, permitiendo que el retículo sarcoplásmico libere calcio hacia afuera de su estructura. Pero de forma simultánea tenemos también el receptor de rianodina. Y el receptor de rianodina recibe calcio para que entonces se fomente una mayor liberación de calcio, para que entonces el calcio logre activar la troponina C, para que la troponina C genere entonces la activación de la troponina T, y la troponina T entonces logre traccionar la tropomiosina y quedar disponible el punto activo. Y de esta manera entonces logramos aumentar la atracción de la actina-miosina. Una vez que ya se produjo la contracción, el calcio sale desde la troponina C, haciendo entonces que el retículo sarcoplásmico vuelva a recibir entonces el calcio, y el calcio también deje de estimular el receptor de rianodina. Y finalmente, una vez que ya tenemos hablado este proceso de el proceso general de la contracción del músculo cardíaco, ahora podemos ya comenzar a hablar del proceso molecular de la interacción entre actina, miosina y calcio, esta vez a nivel del músculo cardíaco. Porque esto es exactamente igual a como lo estuvimos viendo en la clase de músculo esquelético, donde aparece que expone el punto activo del filamento de actina, producto de que la troponina T traccionó la tropomiosina, la miosina cargada con ADP se une a la actina y genera el golpe activo. Y el golpe activo es el que genera entonces esta fuerza contráctil de la fibra cardíaca. ¿Cómo se produce esto? Misma cosa que hemos conversado antes. Tenemos entonces que el calcio llega hasta el lugar donde se reúnen los filamentos y el calcio entonces se une a la troponina C. La troponina C hace que se estimule el complejo troponina, haciendo entonces que la troponina C comience a traccionar, empiece a tirar la tropomiosina. Y al momento en que la tropomiosina es traccionada y expone los puntos activos de la actina, tenemos entonces la unión de la cabeza de miosina cargada con ADP hacia la actina, que tiene su punto activo descubierto y disponible. Cuando tenemos la unión de la cabeza de miosina más el punto activo de la actina, se produce el golpe activo, generando entonces el proceso de la contracción del corazón. Una vez que se produce la contracción, que les recuerdo se mantiene por un tiempo más o menos de unos 0,2 segundos, viene el ATP se reúne con la cabeza de la miosina, y recordemos que la cabeza de miosina tiene una actividad ATPasa, es decir, la cabeza de miosina tiene la posibilidad de convertir el ATP en ADP, haciendo entonces que ahora esta cabeza de miosina transformó el ATP en un fósforo inorgánico más ADP, generando entonces la separación de esta unión. Pero como ahora está cargada con ADP, está listo y dispuesto para poder entonces repetir el ciclo de manera permanente. Eso entonces, muchachos, que teníamos preparado en cuanto al proceso de la contracción del músculo cardíaco. Sin nada más que decir, me despido, que les vaya muy bien. Chao, chao.